usa la inteligencia. Hace tiempo que quería hacer un video sobre LeChat de Mistral AI, que es como el ChatGPT francés, el ChatGPT europeo, y ahora por fin me hice un tiempo y voy a analizarlo desde tres funciones principales. La generación de imágenes, que es lo que estamos viendo ahora, un ejemplo bastante bueno, ¿sí? Un tiburón hecho de Lego. Vamos a ver también las funciones generales que lo igualan con la mayoría de los chatbots. Y por último vamos a ver también las preguntas que suelen fallar otros chatbots, a ver si LeChat es capaz de superarlas. Veamos una primera prueba en tiempo real y luego voy a mostrar otras imágenes que ya estuve generando previamente. Aquí le estoy pidiendo un oso panda haciendo malabares arriba de una tortuga gigante, ¿sí? Este tipo de prompts a otros generadores de imágenes a veces les cuestan, ¿sí? Algo adentro de, algo arriba de, algo haciendo algo arriba de. Vamos a ver cómo le va a... Mira, el generador de imágenes que está usando el chat, muy bueno, ¿no? O sea, es exactamente lo que yo le pedí. Muy, muy bonito. A ver, veamos si se lo pido. Hazlo estilo foto real. Sí, simplemente para que, dado lo rápido que está trabajando, no perdemos nada en hacer una nueva demostración en tiempo real. Y ahora sí me paso a otras cosas que estuve haciendo anteriormente. Esto todo en el plan gratuito, ¿sí? Recordemos, hasta 4 imágenes diarias o cada cierto número de tiempo. No sé si es un poco más de 24 horas. Chuta. Bueno, ¿no? A mí me parece muy, muy bueno. Clarito el oso panda, que si es 100% real o más o menos real, no sé, pero el fondo desenfocado, eso lo decidió solo para darle como una aura así, no sé si más cinematográfica, pero muy bueno, muy bueno. Se pasó realmente. Veamos ahora otros ejemplos de imágenes que se pueden hacer con LeChat. Aquí le pedí una elfa en bikini de hojas y esto en resultado también excelente, súper jugado además, ¿sí? Rayando como en el desnudo. Yo no me esperaba esto, la verdad, pero lo comparto porque me parece muy llamativo el resultado. Después le fui pidiendo más versiones, ¿sí? Esto quizás se acercaba un poco más a lo que pensaba. Aquí el bikini, sí, más o menos de hoja, más bien bikini, pero igual la figura de la mujer, las hojas, perdón, las orejas de elfa, el entorno, ¿sí? Muy bueno. Esta es una imagen que para los que siguen el canal quizás lo reconozcan en un video que hice recientemente, mezclando esta imagen con mi cara y haciendo un video en clean, que quedó muy bueno, ¿sí? Esta era la imagen original. Aquí se la pedí con tatuajes, también, o sea, es que me parece muy, muy bueno. Aquí otra versión, ¿sí? No, me pareció pero excelente, quizás este es mi favorito. Veamos algunos más. Aquí tenemos un tiburón hecho de Lego en formato horizontal, lo que estaba mostrando al principio, me parece muy bien logrado. Ahora Mario Bros hecho de Lego también, una imagen muy reconocible, un personaje famoso, muy bien logrado también me parece. Aquí Maradona como si fuera una figura de Lego, que también me parece que está muy muy bueno, increíble como hace algo similar a los, o igual en realidad a los Lego, y como si fuera una figura real, o sea, con la iluminación, con los reflejos. Aquí le puso como una capa a Maradona por algún motivo, pero está bueno. ¿Sí? Y luego aquí Drácula como Lego, bien, excelente. Einstein como Lego, sí, lo encuentro pero fantástico. Aquí un dinosaurio estilo Lego, ¿sí? Y así en general, aquí un personaje humano dinosaurio estilo Lego, también bastante bueno, ¿sí? O sea, da por lo general muy buenos resultados. Aquí tiene un personaje gato humano estilo Lego, no, o sea, realmente muy versátil y muy muy bueno. Revisemos ahora algunas de las otras funciones que también tienen la mayoría de los chatbots y que el chat la verdad es que implementa bastante bien. Por ejemplo aquí, si nos vamos de nuevo a las opciones, yo antes tenía aquí generación de imágenes, ahora se lo saqué y le activé la búsqueda web, ¿sí? Y lo que hizo acá fue buscar pasajes baratos en avión de Santiago a Mendoza, me dio una serie de opciones, en todo caso esto lo hice hace tiempo en realidad este ejercicio, si aquí dice 19 de enero, tampoco tanto tiempo, pero estos pasajes ya todos cambiaron de precio, pero en su momento efectivamente eran links directos a pasajes de alrededor de 50 hasta $100, que sí puede ser considerado barato de hecho, de Santiago a Mendoza. Muy bien también este ejercicio. Otro ejemplo de búsqueda de información a través de internet. Aquí le pedí estudios que comparen Mistral LeChat con otros chatbots y aquí se demoró 7 segundos, por eso a veces se demora un poco, o sea, un poco para lo que es el trabajo de estos chatbots. Y me dio también bastantes estudios, todos estos links efectivamente van a dar o a un estudio o a las páginas que citan los estudios, ¿sí? A la página de noticias. Mayhouse, no sé, Chataca, Información Digital, etcétera. Y ahí tú puedes encontrar los estudios a los que hace referencia. Nuevamente un buen ejemplo, un caso logrado de búsqueda en Internet. Otro ejemplo, ahora preguntándole información sobre alguna obra en específico. Por ejemplo, ¿cuál era el verdadero nombre de Robinson Crusoe?
Y, excelente aquí, me identifica que el verdadero nombre de Robinson Crusoe, el personaje principal de la novela homónima escrita por Daniel Defoe, es Robinson Kreuznach, ¿sí? Kreuznach, como creo que se pronuncia, y eso efectivamente es así, ¿sí? Yo aquí le pregunté solamente por si acaso, porque hay que ver que este tipo de cosas siguen siendo este tipo de chatbots, siempre como tienden a darte la razón, a pedirte disculpas, entonces le pregunto, ¿no es Kreutzmacher? ¿Sí? Que le cambio ahí la Z y la N por una M, y lo primero que hace, al igual que la mayoría de los chatbots, es mis disculpas por la confusión anterior. En la novela, sí, sabes que no hay confusión. Él me reafirma que este es, ¿sí? O sea, no hay mención, en vez de decirme estás equivocado, decirme que yo estoy equivocado, me lo dice como dándome la razón. O sea, me dice que estoy equivocado, pero primero pide disculpas, no sé, bueno. Típica conducta de este tipo de chatbots, lamentablemente, que no son capaces de decirte no, estás equivocado, esto es así, ¿sí? Siempre tratan de pedirte disculpas y tratar de subsanar el supuesto error, pero bueno. Veamos ahora cómo anda el chat para hacer tablas, algo que también es muy útil y que a esta altura hacen prácticamente todos los chatbots. Aquí le pedí, haz una tabla con 10 superhéroes famosos indicando sus nombres, alter ego, villanos y compañía a la que pertenecen. Le pido esta información porque yo me manejo harto en este tema, me gustan mucho en los cómics. Entonces, porque esto también es siempre bueno tenerlo claro, muchas veces puede alucinar, igual que todos los chatbots, ¿ya? Así que podría a veces darte una respuesta incorrecta cuando lo quieres usar como enciclopedia, digamos. Preocúpate las primeras veces de hacerlo con información que tú manejes al dedillo para asegurarte de que está buena y luego empezar a tomar más confianza. Hasta el día de hoy este tipo de chatbots están más hechos para procesar información que para funcionar como enciclopedia. Pero bueno, revisemos. Superman, Clark Kent, Lex Luthor, General Zod, los malos, los villanos, compañía DC, perfecto. Batman, Bruce Wayne, Joker, Pingüino Cara, DC, perfecto. Spider-Man, Peter Parker, donde ven DC, Marvel, perfecto. Iron Man, perfecto. Wonder Woman, me parece que sí, también perfecto. Capitán América, perfecto. Thor, perfecto también. Flash, también. Hulk, también. Wolverine también me parece que está perfecto. Entonces, aquí la información la dio excelente y además me hizo una buena tabla. No tiene la misma apariencia que una tabla de Excel o de Google Sheets, pero en rigor esto si tú lo copias, se copia como si fuera una tabla. O sea, lo puedes traspasar rápidamente a un Excel o Google Sheets. Revisemos ahora la capacidad para leer PDF o extraer información de documentos. Aquí, como ya en la mayoría de los chatbots, trae este clip, ¿sí? Que tú haces clic y vas a poder irte a tu computadora a buscar alguna imagen o algún documento, un PDF en este caso. Y yo le entregué aquí la ley de la pensión garantizada universal a propósito de un taller que estoy haciendo para FP Modelo hace poco. Y le estoy pidiendo, haz un punteo con lo principal de este documento. Y claro, la ley 21.419, título 1, ya, perfecto. Si le vienen referencia a esto, se reemplazan por la PGU o Pensión Garantizada Universal. Cambia los requisitos de beneficios. Ya, yo estuve revisando esto hace poco con especialistas en el tema, justamente porque, como decía, estuve haciéndole un taller a FP Modelo acá en Chile. Y, claro, tener 65 años no más, no pertenecer al 10%. Ya, mira, todo esto me parece que está saliendo bien y efectivamente, con 99,9% de certeza que esto está saliendo bien efectivamente, ¿sí? Porque para eso son estos chatbots, o sea, para extraer o procesar información que uno le entregue, más allá de ir a buscar información a su cerebro y a sus miles de millones de parámetros. Me parece también, sin hacer una revisión exhaustiva, pero viendo algunos datos que estoy viendo por aquí y por allá, que sí, que el ejercicio aquí también exitoso. Ahora le voy a pedir al chat que me cuente la historia de Batman en chileno coloquial con muchos modismos, pero fuera de ver cómo le queda el registro del habla chilena coloquial, lo que queremos probar aquí es esta herramienta de Canvas, ¿sí? Que esto también lo tiene ChatGPT y otros chatbots, y es que uno puede intervenir el código o el texto que genera la inteligencia artificial, pero hacerlo aquí entre medio, no necesariamente pedirle todo de nuevo. Por lo que estoy viendo en todo caso aquí, no activó la función de Canvas a pesar de que vimos que está activada. Sí, la verdad es que viene fallando harto todavía, pero bueno, sí, hazlo en Canvas. ¿Sí? Muchas veces, y así funcionaba también las primeras veces con ChatGPT, había que decirle hazlo en Canvas. Pero bueno, de que lo hace, a pesar de que hubo que hacerle esta insistencia. Y vamos a ver qué tal está funcionando. A mí a veces sí, a veces no. No es exactamente igual que el de ChatGPT en todo caso, que te hace la intervención directa, sino que mira, por ejemplo acá vamos a agarrar esta parte y lo que vamos a decir que redactar en inglés, ¿sí? Queremos cambiar esta parte por inglés. ChatGPT aquí lo que habría hecho es sí leer esta parte y empezar a intervenirla directamente.
En el caso de Mistral o del chat de Mistral AI, me tira todo el texto de nuevo como lo estamos viendo y sí, va a intervenir solamente la parte que yo le pedí muchas veces, a otras veces se equivoca. Vamos a ver si está generando todo, pero en el penúltimo párrafo tiene, y ahí está en inglés. Entonces sí, la verdad es que sí funciona. Es un poco menos prolijo, a lo mejor podríamos decir que, mira, y metió el último el cachai igual, que el de ChatGPT, pero sí, también me parece una buena prueba. Para terminar, hagámosle un par de preguntas que suelen fallar todos los chatbots, incluidas las versiones más actuales de ChatGPT 4, DeepSeek, y es, haz una lista de 15 países que se escriban con tilde. Vamos a fijarnos acá de no tener nada activado, simplemente la versión normal podríamos decir, y ya. Lamentablemente, aquí queda en evidencia una vez más que estos chatbots realmente no piensan ni entienden nada. Aquí tienes una lista de 15 países que se escriben con tilde, tampoco pasa esa prueba. Un último prompt con el que suelen fallar todos los chatbots. Haz una tabla con 5 de los poetas más famosos de Chile, indicando su nombre, seudónimo y obras más famosas. Nuevamente aquí, sin tener ninguna otra herramienta desplegada. Y vamos a ver, bueno, esto bueno también saberlo, sí, esto de que está haciendo buenas tablas, ya lo habíamos visto antes, pero sí. Y bueno, a ver, nombre Pablo Neruda, seudónimo Neftalí al revés, ¿sí? Este seudónimo, este nombre. Obra, sí, me parece que está bien. Aquí también al revés, nombre Gabriela Mistral, Lucila Godoy Alcayaga, el seudónimo, no, este es el nombre y este es el seudónimo. Vicente Huidobro, Nicanor Parra, Gonzalo Rojas son sus nombres originales, pero al igual que todos los chatbots, vuelve a confundir lo que es un nombre con un seudónimo. En el caso de los dos premios Nobel que tiene Chile, esta debería ser información, pero muy fácil de acceder y muy fácil de replicar, uno esperaría, pero no, estas cosas realmente no entienden, no saben lo que están diciendo. Está bueno igual Mistral chat, pero sigue con las mismas limitaciones que todos los demás. Usa la inteligencia.